Había una vez, en un pueblo cuyo nombre no recuerdo, una princesa de melenas largas y rubias, que junto con su apuesto príncipe, que la había rescatado de las garras de la bestia, vivían en el después. En aquel famoso vivieron felices y comieron perdices. Pero lo que ella no sabía es que la bestia era la que dormía todas las noches a su lado, y lo único de lo que la había salvado, aquel príncipe, era de su derecho a ser libre. ¡Que te calles! ¡Quítate esto! Pues fue porque había quedado con unos amigos en una casa y estábamos allí todos y al final este chico conoció a una de mis amigas y vino con otro amigo de él a buscarnos en el coche y esa fue la primera vez que nos vimos. Simplemente estando con él yo sentía algo de miedo. No sé por qué, pero siempre yo sentía que no hacía bien estando con él y me daba miedo y eso que no hacía en ese momento nada, pero siempre estaba con miedo de decir algo mal, de hacer algo mal y no sé por qué. No sé en realidad cuál no fue la primera vez que abusó de mí porque no sé qué puede entender la gente por abusar, pero por ejemplo la primera vez que hicimos algo y yo me sentí muy mal, me sentí guarra y tenía miedo, me obligó a ir a su casa, que compartía más habitación en una casa, y me desnudó sin caricias ni nada, me desnudó, me puso boca abajo y como no teníamos preservativos, me la metí entre las piernas, pero a mí me obligaba a hacer eso, yo no quería. Entonces luego acabó y me fui a mi casa. Y claro, como no hubo penetración, yo pensaba, buah, eso no es violación. Pero hoy en día escucho tantas historias que digo, no sé si eso en realidad fue violación o no. Y la segunda vez, bueno, la segunda que puedo contar que sí fue violación, me acuerdo que fuimos también a casa de su amigo a por condones, que lo dijo como, dame condones que me la voy a follar ya. Y yo me quedé asustada porque dije, ¿cómo que vamos a follar ya? Yo no quiero follar todavía. Porque algo de mí ahí decía, no lo hagas tan mala que va a pasar algo malo. Y me metió en su casa, es que no sé si fue ahí en su casa o en su trastero, y empezó a hacérmelo, pero me agarraba así con las manos y no me dejaba hacer nada. Y recuerdo que sangré y me dolió mucho. Entonces eso tampoco sé si fue violación o no lo sé, no lo sé. Y luego ya con el tiempo fue cuando me encerró en su trastero, que no sé cuánto tiempo estuve allí. Luego de ahí me dejó en su habitación, también estuve encerrada mucho tiempo ahí, y ya era todo eso. Sí que era violación porque me pegaba, me escupía, me meaba encima, cagaba en el trastero y me dejaba con toda esa mierda ahí. Las primeras, o sea, cuando al principio sí me dejaba salir, no sé, era como la sensación no la recuerdo bien, pero sí recuerdo que mis padres estaban separados, entonces estaba una semana con cada uno. Y cuando me veía a mi madre, me veía con moratones y me decía, ¿esos moratones? Y yo sé que, o sea, recuerdo que en ese sentido tenía miedo de, buah, que no se enteren de lo que me está pasando, porque me da miedo que me mate. Y yo le decía que me los hacía entrenando. Y mi padre no se enteraba de nada, pero, por ejemplo, no podía verles desnudos o no desnudos en calzoncillos. Me daba miedo y asco, sentía asco hacia mi padre, hacia mi hermano. En realidad podía haber denunciado, pero no hubiese servido de nada, me dijeron. Por ejemplo, mi madre me decía que no lo hiciese y mi padre que sí lo hiciese. Y mi mejor amigo también. Y cuando ya lo intenté hacer, era tarde, porque yo ya había borrado todos los mensajes de él, yo ya no tenía moratones de él. Y aún así lo intenté con mi padre, pero él desapareció. Nadie sabe nada de él y a las semanas desapareció su hermano. Ni por redes sociales, ni de dónde somos, ni nada. Y luego recuerdo que aparecieron muchas más chicas. Entonces yo ya no pude denunciar. Bueno, pues mi mejor amigo, mi ex, y el deporte, sí, el deporte del ping-pong, que yo hacía ping-pong, fueron los únicos que me ayudaron. Porque mi padre lo intentó, pero es que le afectaba tanto que yo sufría más por ver a mi padre mal que por todo lo que me había pasado a mí. Y los demás, a mis amigas, al final no se lo conté. En realidad ahora no hablo con ellas, perdimos el contacto todas. No sé si lo saben, pero bueno, me da igual. Y mi familia, ya que sí lo sabe, mi abuela también. Por ejemplo, yo veía películas y había acoso sexual o algo, y para mí era normal sentir asco, o ponerme a llorar o tener miedo e irme de la habitación. Yo normalicé muchísimas cosas
Pero luego hace pocos años o un año, o dos, no sé, me di cuenta de que eso es que no lo tiene normalizado, sino que todavía seguía teniendo miedo de eso. Mi ex me dijo que tenía que llamar a un número, que era de mujeres que habían sido acosadas o maltratadas, y llamé ahí y me puse más a llorar por la respuesta que me dieron, que exactamente no me acuerdo, pero no me ayudaron, que por lo que me había ocurrido. Y ahí volví a sentir ese miedo de, menos mal que no denuncié, porque es que desconfío mucho de la gente. En 2019 se han registrado 55 víctimas mortales por violencia de género, 1000 asesinadas por violencia machista desde 2003. Cada vez son más las mujeres que deciden denunciar un caso de violencia de género. El pasado 2019, casi 35.000 mujeres tomaron esta decisión. Sin embargo, la mayoría de las víctimas mortales de este año no denunció a su agresor. El consejo es que no se avergüencen de contarlo, que también me da vergüenza, y que no se avergüencen, que se lo cuenten o a su familia o a sus amigos, y que si dicen los familiares de denunciar y no lo quiere hacer con un familiar, que vaya con algún amigo o algo, pero por lo menos que den el paso de ir a hablar, que no hace falta ni siquiera poner la denuncia en ese momento si tanto miedo tienen. Y que si tienen miedo de que no les crean, que no pasa nada, si es que va a haber gente, desconocidos, que sí les van a creer, que tienen que dar el paso y que no se cierren en banda, que ese es lo que hice yo al principio y fue lo peor que pude hacer, porque me cerré y me desmadré. Empecé yo con 14 años a meterme droga, a fumar porros, a beber alcohol y fue un descontrol brutal, porque pensaba eso, que nadie me iba a creer ni nada, y ese es el peor error que puedes hacer, lo peor que puedes hacer. A mí me ha venido muchísimo mejor hablar con los psicólogos y psiquiatras que he ido. O sea, fue como, ¡buah, qué a gusto! Joder, que lo he soltado. Y no me miraban con cara de pena ni nada, era como lo normalizaban. Y a mí me ha parecido eso increíble. A mí me metieron miedo porque me decían que a lo mejor no se podía hacer nada y que yo cuando tuviese que denunciar y hablar, él iba a estar enfrente de mí. ¿Por qué tengo que estar enfrente de él? O sea, si tengo miedo, pues no sé por qué me obligaban a estar enfrente de él, y yo creo que eso deberían de cambiarlo, o sea, que sea a lo mejor que sea, ¿cómo se dice? En plan de que te oculten a ti, ¿sabes? A esa persona, porque a lo mejor no es la única persona que le ha pasado. Yo pensaba que yo era la única al principio y por eso me daba miedo, pero luego con el tiempo, fíjate, salieron muchas chicas. Aún así me hubiese dado miedo que me viese a mí, pero debería de cambiar eso, que te den ese voto de confianza a las mujeres y a los hombres también. Porque es que sea verdad o no sea verdad, no lo vas a saber si viene alguien a denunciar. Entonces yo pienso que tienen que dar ese voto de confianza. La princesa ya no era tan princesa, había pasado a ser la luchadora de su propio cuento, la vida. Esta historia tiene un final feliz. Sin embargo, como bien sabéis, hay cuentos que acaban manchados por la sangre de la propia princesa. Si crees que puede ser tu cuento, denuncia. Aquella princesa había dejado de lado sus magníficos trajes y su enorme corona, para cambiarlos por una armadura de valentía y una espada de amor propio que acabaría con esa bestia. Eso sí, siempre de la mano de su hada madrina.